Hola, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Por acá Gilberto Torrens, su servidor, una vez más en este estudio de la palabra de Dios. Este es el espacio virtual de la Iglesia Bautista Lumbrera y como todos los jueves estamos acá, gracias al Señor, para estudiar un poquito más de la palabra de Dios y reconocemos nuestra incapacidad e ignorancia. Así que vamos como si fuese como Moisés a quitarnos los calzados de nuestros pies y andar con cuidado, rogando al Señor que nos ayude. Y vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por esta oportunidad de poder entrar en tu palabra nuevamente. Al hacerlo, rogamos, Señor, tu dirección. Son pasajes difíciles que han cautivado a grandes hombres durante todas las épocas y nos cautiva, nos sigue cautivando a nosotros, Señor, estos misterios, estas maravillas. Pero gracias porque en ella encontramos la salvación. Encontramos la revelación tuya, Señor. Ayúdanos y que de alguna manera podamos ser incentivados y motivados a seguir estudiando, Señor, tu palabra. Rogamos por los amigos y hermanos que nos ven desde cualquier parte del mundo, para que ellos también puedan recibir bendición y también guárdales, bendíceles y ayúdales en cualquier situación en que se encuentren. A ti sea la gloria, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer pues la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a intentar ir desde el versículo 6 al 10. Y aquí tenemos una parte súper interesante que les confieso que me ha cautivado desde pequeño, desde las clases bíblicas, sobre todo el versículo 8 y 9, de que el Señor subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, repartió dones a los hombres. ¿Y qué es esto de que subió y que descendió a las partes más bajas de la tierra? Esto ha sido un enigma, para muchos lo es, pero vamos a intentar tener por lo menos criterios bíblicos. No vamos a decir qué es la respuesta, la interpretación correcta, pero por lo menos tratar de dar un punto de vista que son los que muchos maestros a los cuales yo respetamos muchos, han llegado a esta conclusión. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 9 del capítulo 4 de Efesios. Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Un brevísimo repaso, el último estudio, hablamos en el versículo 4, por ejemplo, cuando dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y hablábamos de los siete elementos espirituales y empezamos con un cuerpo, explicamos un cuerpo, Cristo es la cabeza, hablamos de un espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el que conserva la unidad en la iglesia y el que hace posible la regeneración. Fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, y hablamos de la esperanza que todo creyente tiene, y es la esperanza gloriosa de la venida del Señor, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la esperanza que nos hace entristecer, pero no como los que no tienen esa esperanza cuando un familiar nuestro parte, por ejemplo,
hacia la presencia del Señor. Tenemos esa esperanza gloriosa de poderle ver nuevamente, y no es un posiblemente o tal vez, es una esperanza gloriosa al 100%. También hablamos de el versículo 5, que habla de un Señor, una fe, un bautismo, y también hablamos de que un Señor hablábamos de que era posiblemente la forma de credo o de cántico en la iglesia primitiva, basado en lo que dice Filipenses 2:11, cuando dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces también hablamos de que esta palabra curios es el que posee y dispone de todo, es el concepto de legalidad, de propiedad, y era aplicado a Dios mismo en el Antiguo Testamento. Y al Señor Jesucristo se le aplica muy repetidamente en el Nuevo Testamento, en los evangelios sobre todo, y aquí también en las cartas, para designarles una referencia también a su deidad. Nadie en la iglesia de Jesucristo, cuando digo la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, no me refiero a la iglesia local, pero también por extensión entraría a la iglesia local. Pero nadie en la iglesia universal puede ser una persona engañada. En la iglesia universal todos son realmente creyentes, y nadie es creyente si no tiene a Jesucristo como Señor, no solamente como dueño, como amo, sino como aquel que es el Dios creador de todas las cosas, el divino Emmanuel, el Dios con nosotros. Y ese credo de Filipenses 2 nos habla de que a él se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, basado en lo que dice Isaías 45:21, de donde el apóstol Pablo tomó parte de esa escritura de Isaías para hacer este cántico en Filipenses 2. Jesucristo es el Señor, y en estos estudios, yo no sé, puede ser que haya personas que no tengan a Cristo como Señor y Salvador todavía, pero qué grandioso es nosotros como creyentes poder proclamar a Jesucristo como Señor. De hecho, nadie puede ser salvo sin tener a Cristo como Señor, como dije anteriormente. Y Romanos 18, que tanto predicamos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero hay que creer algo más. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces ese era el número 4 de los 7 elementos. También hablamos de un bautismo. Después de un Señor venía una fe. Y una fe, pensamos, como los que dicen muchos buenos comentaristas, que esta no es tanto la fe que salva, como Romanos capítulo 5, versículo 1, por ejemplo, cuando dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es esa fe precisamente a la que se refiere, sino una fe como un conjunto de doctrinas. Es la fe cristiana, es el conjunto de enseñanzas que la iglesia tiene, toda iglesia sana tiene. Por ejemplo, que creemos en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la resurrección de los muertos. Creemos en Jesucristo, que murió, resucitó y ascendió a los cielos y pronto volverá. Y tanta el cuerpo de doctrina que encontramos, que fue proclamada por Jesucristo en los evangelios, fue enseñada su doctrina en las cartas y fue practicada en Hechos de los Apóstoles también. Entonces, esa fe pensamos que es la doctrina cristiana, como dice Judas 3, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esa fe no es la fe evangélica para ser salvos, sino la fe que tienes después de ser salvo en el conjunto de doctrinas de la iglesia. También hablamos de un bautismo y algunos piensan que este es un doble sentido en esto, que es el bautismo del Espíritu Santo. Yo particularmente me estoy inclinando más a esto, que es el bautismo
del Espíritu Santo para todos los que confían en Cristo son puestos en el cuerpo. En 1 Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es ese bautismo corporativo del cuerpo que ocurre cuando cada persona es creyente en Cristo, es puesto en ese cuerpo. Es un bautismo corporativo, pero también, ¿por qué no? Es el bautismo en agua que representa esa unión con Cristo al ser salvos. Pero yo me inclino más a pensar que, como está hablando de cosas interiores, espirituales, es más el bautismo del Espíritu, y no está hablando de cosas exteriores, para lo cual podría hacer sentido que fuese el bautismo en agua, que es una expresión física. Sin embargo, ¿por qué no poderla incluir? Eso lo vimos la vez pasada, estamos haciendo este repaso, pero ahora tenemos el versículo 6, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y es de hacer notar que este es el séptimo de los elementos espirituales que encontramos desde estos versículos que empezamos a ver. Ya un Dios y Padre de todos sería el séptimo. Entonces aquí estaría empezando nuestro estudio. Un Dios, cada hijo de Dios reconoce a un Dios y Padre de todos los redimidos. La fe cristiana no es politeísta, como algunos malintencionadamente pretenden tildarnos, sobre todos los ruselistas. Ellos dicen que nosotros creemos en un Dios múltiple, porque creemos en un Dios, inclusive dicen de forma un poco burlesca, un Dios de tres cabezas, que somos politeístas, y no es así. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Deuteronomio 6 nos dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es, pero ese uno, Jehová, Elohim, es una pluralidad, y es Dios, existe en tres personas, no son tres dioses, es un Dios, existe en tres personas, y no es que se manifieste en un momento de una forma y de un momento de otro, no, coexisten las tres personas por la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad será Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cada creyente en Cristo reconoce a Dios, que es un solo Dios y Padre de todos los redimidos, que es, y dice este versículo, sobre todos, porque Él es el supremo soberano del universo, el creador de todas las cosas, es por todos, porque actúa en medio de todo y de todos. Y Él usa todas las cosas para llevar a cabo sus propósitos, que son perfectos y soberanos. También dice en todos, porque Dios mora en cada creyente y está presente en cualquier lugar, en todo momento. Eso es su omnipresencia. Tenemos el pensamiento que el apóstol puso en otra parte, en Romanos 11:36, que complementa o ayuda o arroja luz o da la razón a esto que acabamos de decir, que es porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36. Que los cristianos viven en un mundo, número uno, creado por Dios, número dos, controlado por Dios, número tres, sostenido por Dios, y número cuatro, lleno de Dios. Y eso para nosotros como creyentes que moramos en esta carne y que pasamos problemas, tribulaciones, tristezas, angustias, etcétera. Tenemos el consuelo del Salvador que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y confiad en, yo he vencido el mundo, porque en el mundo tendréis tribulación, pero yo he vencido el mundo. Y Él enviaría el Espíritu Santo, que lo envió luego que Él fue levantado. El Espíritu Santo vino en forma ya dispensacionalmente a quedarse a todo el que confiesa a Cristo como Señor y Salvador
como vemos en Hechos, cuando vino el Pentecostés, y después lo confirma Efesios capítulo 2, versículo 13, y 1 Corintios y Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, que habla del Espíritu Santo y su función en cada uno de nosotros. Somos creados por Dios y somos controlados por Dios. Este mundo está completamente controlado por Dios. Aún Satanás y sus ángeles, sus demonios, son instrumentos, sirven a Dios. Ellos controlan temporalmente este mundo porque está dentro de los planes de Dios para que nosotros dependamos más de Él, pero sostenido por Dios porque Dios es el que nos sostiene, y lleno por Dios porque ¿dónde huiré de su presencia? ¿Dónde estaré yo que Dios no esté? Así que, hermanos, si está pasando por una tribulación, alguna angustia, alguna dificultad, este versículo es para todos nosotros. Él está en todo, por todos, sobre todos, porque Él es nuestro Dios y es nuestro Padre por medio del Señor Jesucristo. El apóstol habla de la labor de la triunidad de Dios, la Trinidad de Dios. Él mostró aquí en estos versículos que hemos visto, bueno, el Espíritu que se relaciona con el cuerpo. Muestra al Señor Jesús, el Hijo, con las normas de conducta o fe que debemos sostener como la iglesia de Dios, y testimonio a la unidad, el bautismo. Y muestra al Padre como la garantía de que todo lo que hemos dicho es cierto y de que conserva esta unidad. Así que vemos al Espíritu, al Señor y al Padre en Trinidad en estos versículos que hemos estudiado. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hemos estado hablando de la unidad del cuerpo y que esta tiene una verdad inseparable, que hay una diversidad en sus miembros. No todos los miembros son iguales. Cada miembro de la iglesia de Cristo tiene un papel específico, diferente, particular, asignado por Cristo. No hay dos miembros iguales. Y en una iglesia remota que esté en un pueblo por allá, que remoto, Dios, por medio de su Santo Espíritu, el Señor Jesucristo reparte dones, y no van a haber dos dones idénticos pudiendo o habiendo necesidad de otros dones. Es el Espíritu Santo que los reparte como Él quiere. No hay dos que tengan exactamente la misma función, porque sería sin sentido. La parte que cada uno ha de llevar a cabo es asignada conforme a la medida del don de Cristo. Esto quiere decir como a Él le parezca. Así que nadie puede jactarse ni decir, oh, yo tengo esto porque yo soy mejor. No, el don es dado precisamente como su palabra lo dice. Don, dádiva, regalo, es por gracia, no depende de ti. Estamos hablando del don para el creyente en Cristo. Después que somos creyentes y tenemos el don de la salvación, entonces el Espíritu Santo empieza a darnos dones para ser utilizados estos dones en la iglesia, para que el cuerpo de Cristo sea alimentado, crezca y en todo se parezca a Cristo. Ahora, si el don de Cristo significa aquí el Espíritu Santo, bueno, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 16. El Señor Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Pedro dice en Hechos 2 y 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros o en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si es así que el don de Cristo en este versículo significa el Espíritu Santo, entonces la idea es que el Espíritu Santo es quien asigna algún don a cada santo, a cada convertido, a cada miembro del cuerpo de Cristo, y también le da la capacidad de ejercer ese don. Al cumplir cada miembro su obra designada, el cuerpo de Cristo entonces crece bien coordinado entre sí
para crecer tanto espiritualmente como numéricamente. Pero esto lo hace el Espíritu Santo. Y puede ser una iglesia de 3 o 4, puede ser una iglesia muy numerosa. La gracia de que aquí Pablo habla no es la gracia que justifica. Por ejemplo, Efesios 2:8, cuando dice, por gracia sois salvo. Ya que la gracia no tiene medida, pues es tan inmensurable con la injusticia, con la justicia imputada de Cristo. O sea, están a la par, no tienen medida. Es la gracia como don que nos capacita para una determinada función, un servicio o un ministerio específico. En Romanos 12 y 3 al 8 se nos dice que estamos, dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con medida. Es decir, que el Espíritu Santo lo da y también da la capacidad para ejercer ese don, pero eso viene del Señor, viene del Espíritu Santo y reparte a cada uno como Él quiere. 1 Corintios 12, 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Notemos en esos versículos de 1 Corintios 12, 4 al 7, que está el Espíritu Santo, que es el mismo. En diversidad de ministerios está el Señor, que es el mismo. Y en diversidad de operaciones está Dios, el Padre, que es el mismo. Estos tres son uno y obran para que la iglesia crezca con sus dones. Versículo 8. Famoso versículo 8. Estoy ansioso por llegar acá porque tiene mucho y vamos a ver si podemos por lo menos dejar la idea. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta cita del apóstol es del Salmo 68 y 18, con ciertas variantes, como siempre encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando se cita el Nuevo, hay ciertas variantes y esto tiene que ver con las traducciones. Recordemos que mayormente ellos usaban la traducción de los 70, la Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Pero también ellos, como autores divinos, tenían la capacidad, la autoridad de poder cambiar alguna palabra para aplicarla a Cristo en el momento. Para ayudar a cada hijo de Dios a encontrar y cumplir su función, el Señor entonces ha dado dones especiales de ministerio, servicios a la iglesia. Estos no deberían ser confundidos, no debemos confundirlos con los dones mencionados en el versículo anterior que hemos visto. Cada creyente tiene algún don, pero no cada uno es uno de los dones mencionados en el versículo 11. Estos son dones especiales que nos sirven que sirven para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Lo primero que vemos acá es que el dador de estos dones especiales es el Cristo resucitado, ascendido y glorificado. Es lo que nos hace ver estos versículos que nos habla de que el que descendió subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Notemos que empieza con subiendo a lo alto. Bueno, subiendo a lo alto, ¿desde dónde? ¿Quién? Está hablando del Señor Jesucristo. Subió a lo alto. Bueno, vamos a ver si subió a lo alto, de dónde venía y qué quiere decir que subió y desde dónde. Después, ¿qué quiere decir cautiva la cautividad? Y lo de los dones lo entendemos, ¿verdad? Para probar esta idea de que Cristo es el dador de los dones, se cita este Salmo 68, que es un salmo que nos habla de la profecía del Mesías que ascendería, iría al cielo, venciendo a sus enemigos y los llevaría en cautividad y como recompensa a su victoria recibiría dones para los hombres. Bueno, dice el señor Barclay que este pasaje describe la vuelta de un rey conquistador. En
el Antiguo Testamento, en este Salmo 68, describe cuando el rey venía de la victoria de las guerras, él asciende a las alturas, es decir, a la escala la carretera empinada del monte de Sión por las calles de Jerusalén, y le sigue una columna impresionante de prisioneros de guerra, es decir, desfilan por las calles con sus prisioneros encadenados, que son la prueba del poder conquistado. Esta es la figura que se usa y se usaba en la antigüedad cuando el rey entraba victorioso. Pero aquí viene la diferencia. El Salmo habla de dones que recibe el conquistador. Pablo lo cambia por dio dones a los hombres. Él lo cambia porque tiene la autoridad como apóstol y porque el Espíritu Santo le da su autoridad. En el Antiguo Testamento, el rey conquistador exigía y recibía dones de la población. Pero en el Antiguo Testamento, el conquistador, Cristo, ofrece y da dones a los hombres. Él tuvo la libertad de cambiar este sentido en el Antiguo Testamento para aplicarlo a Cristo con toda la autoridad. Pero dice el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Qué es el haber descendido? Bueno, aquí hay voy a procurar no enredarme mucho, pero ¿cómo iba a poder el Mesías ascender al cielo? ¿No había él vivido en el cielo con Dios el Padre desde la eternidad antes de venir acá a la tierra? Bueno, para ascender al cielo, primero tenía que descender del cielo, ¿verdad? Y la profecía de su ascensión en el Salmo 68 y 18 implica que había un descenso anterior, ¿verdad? Y se podría como parafrasear estos versículos así. Eso de que subió, que se dice en el Salmo 68, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa las partes más bajas de la tierra? Aquí hay bastante tela de discusión. Sabemos que eso es lo que ocurrió. Jesús descendió al pesebre de Belén, a la muerte de la cruz y al sepulcro. Esto puede ser considerado como las partes más bajas de la tierra. Pero fíjense que hay interpretaciones que como que nos quitan de la mente, y hay personas que todavía lo creen con mucho respeto, pero hay un credo, el credo de los apóstoles, que usted lo habrá oído a lo mejor si tiene raíz católica. Creo en Dios Padre Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, y después creo en Jesucristo, el cual fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, etcétera. Y allí, tanto el credo de los apóstoles como el credo de Atanasio, se usa la palabra infiernos, que es una mala traducción de ad inferos, del credo en latín. Y realmente, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, ya cuando en algunas de nuestras Biblias se hace referencia a 1 de Pedro 13 y 19, cuando dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. La explicación es que, y según entendemos humildemente, es que Cristo no descendió, y lo usan para conectarlo con esta parte de Efesios, que descendió a las partes más bajas de la tierra, como para decir que Cristo descendió al infierno. Y es pura, esto no puede ser por varias razones. Pero ¿cuál es la explicación? La explicación es que Jesús, allí cuando dicen en Primera de Pedro que él en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, se entiende como los espíritus que ahora están encarcelados, pero que en ese tiempo no estaban encarcelados. Eran los hombres que vivían en los tiempos de Noé, que rechazaban el mensaje de que el arca, había que entrar en el arca porque vendría un juicio y que Dios estaba llamando a arrepentimiento. Pues dice entonces este versículo que Jesús predicó en espíritu,
por medio de Noé. Porque después nos dicen en segunda de Pedro 2 y 5 que guardó a Noé pregonero de justicia. Noé era predicador de justicia y fue Jesús por su Espíritu Santo en Noé que predicó a los espíritus que ahora están encarcelados. No son espíritus que están encarcelados y que Cristo cuando murió fue al Hades o al infierno donde están esos. No, ahora están encarcelados porque en ese tiempo eran almas, eran hombres que vivían sobre la tierra, pero que Jesús por medio de su Espíritu predicó a través de Moisés. Nos llegó la hora. Así que este versículo que tiene muchas cosas, vamos a explicarlo Dios mediante en el próximo estudio, pero espero por lo menos haber abierto la curiosidad y el incentivar para poder estudiar más la palabra de Dios. El Señor te bendiga. Él bendiga su palabra.